Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy viajaremos por diferentes países del continente para encontrarnos con 5 historias que nos hablan del vínculo sagrado entre la tierra, el agua y los seres que los habitan. Desde los Andes llega la leyenda de la quinoa, regalo de los dioses para alimentar a los pueblos. Desde Venezuela la cascada de Caruno susurra un amor imposible convertido en agua. Cruzando al Caribe, el pájaro tó nos enseña el valor de la humildad en la selva maya. En México, el ajolote guarda el secreto de un dios que se rehúsa a desaparecer. Y desde las grandes praderas del norte, la mujer búfalo blanco llega como mensajera de paz y sabiduría. 5 leyendas, 5 guardianes, una sola conexión con lo sagrado. Empezamos. La quinoa o quinoa es una planta herbácea nativa de Sudamérica. Su origen se sitúa concretamente en los Andes de Bolivia, Chile, Perú, y se extiende a todos los países de la región andina, desde Colombia hasta el noroeste de Argentina y el centro de Chile. Aunque en este país las culturas ancestrales cultivaban variedades de quinoa distintas de las variedades altiplánicas, que presentan un grano más pequeño y contienen más proteínas y menor cantidad de almidón. La quinoa posee un excepcional equilibrio de proteínas, grasas y carbohidratos, fundamentalmente almidón. La quinoa se ha considerado tradicionalmente segura para los celíacos y los alérgicos al trigo. Posee los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano, lo que la convierte en un alimento muy completo y de fácil digestión. Es considerada ancestralmente como una planta medicinal por la mayor parte de los pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de abscesos, hemorragias, luxaciones y cosmética. La quinoa también contiene altas cantidades de magnesio que contribuye al normal metabolismo energético, la síntesis de proteínas y el funcionamiento del sistema nervioso. Y por supuesto, también tiene su leyenda. Dicen que en tiempos de los antiguos, la gente aymara conversaba con las estrellas. La tierra comenzaba a dar frutos, pero algo extraño pasaba que nadie podía explicar. Por las noches, alguien arrancaba de la tierra las matas de papas. Podía ser un animal o tal vez algún ladrón. Nadie se explicaba qué estaba pasando. En aquel lugar había un joven encargado de cuidar las chacras que, preocupado por la situación, decidió quedarse sin dormir una noche para sorprender a quien estaba terminando con todas las plantaciones. En medio de la noche, el joven vio una luz brillante en el sembradío. Tan brillante era la luz que lo enceguecía. También escuchó risas y voces dulces de mujeres que hablaban en una lengua que no comprendía. En cuanto pudo acercarse un poco más, vio a 3 hermosas jóvenes campesinas que hablaban mientras arrancaban de la tierra las matas de papa. Entonces, el joven hizo sonar una campana que llevaba en su morral, en su chuspa, para alertar a los vecinos en caso de peligro. Las jóvenes, alarmadas por el sonido fuerte de la campana, salieron corriendo, pero una tropezó y él la atrapó. Cuando se miraron, algo sucedió.
El corazón del joven quedó prendido a los ojos oscuros y asustados que lo miraban sin parpadear. Advertidos del peligro por el tantán de la campana, llegaron lugareños con antorchas y palos en sus manos, dispuestos a hacer justicia. Así fue que la joven se convirtió en un ave y salió volando para llegar a donde sus compañeras, las otras estrellas, la estaban esperando. El joven se quedó perplejo y no pudo explicar a los demás lo que había ocurrido. Pero por más que lo intentaba, no podía olvidarse de aquellos hermosos ojos negros que había visto el día anterior. No se dio por vencido y, no bien salió el sol, fue en busca del cóndor para que lo llevara hasta las estrellas que habían huido de la tierra. Se subió a su lomo. El cóndor extendió sus alas imponentes y remontó el cielo. Llegó hasta un campo donde brillaba una planta dorada para él desconocida. El joven se quedó a vivir allí. Los días pasaban y la hermosa muchacha estrella lo alimentaba con quinoa y con amor. Pero un día el joven quiso regresar a la tierra porque extrañaba a sus padres. La muchacha estrella le dio quinoa para que la llevara a su pueblo. Antes de remontar el cielo para regresar, se dieron un abrazo y con las manos en alto, la joven los saludó hasta que cóndor y muchacho se perdieron en el cielo. Cerca del sol, él desparramó las semillas de quinoa que cayeron felices sobre la tierra. Dicen que desde entonces la quinoa es el alimento del pueblo andino. Cuentan las leyendas indígenas del estado Mérida que hace siglos vivió una princesa llamada Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, la cual estaba profundamente enamorada de su prometido, el hijo del cacique de los mocotíes. Ambas tribus ansiaban el enlace y se preparaba una gran celebración en honor de los jóvenes. Sin embargo, el día de la ceremonia se escuchó el cuerno del vigía. Anunciaba la llegada de enemigos, una legión de hombres blancos vestidos de metal que venían a toda prisa. Los guerreros indígenas tomaron sus armas en el acto sin pensar en más que en la protección de sus familias y el honor de sus tribus. Según dicen, estos españoles pudieron haber estado liderados por Juan Rodríguez Suárez, un explorador que fundó la ciudad de Mérida, capital del estado homónimo, el 9 de octubre de 1558. Se dice que el enfrentamiento fue muy desparejo, para infortunio de los indígenas, y que luego de que los españoles se retiraran, estos recuperaron los cuerpos de sus caídos en batalla. Entre ellos estaba el prometido de Carú, quien rompió en llanto al ver el cadáver de su amor. Lo tomó en brazos y tomó el camino de subida a la montaña, en cuya cima, se decía, habitaba el dios de la montaña, esperando que éste se apiadara de ellos y le devolviera la vida a su prometido. Fueron 3 días de viaje tortuoso que le provocaron la muerte a Carú. La princesa, agotada y ya sin fuerza alguna, cayó al lado de su amado, aún llorando, y cerró sus ojos para siempre, abrazando el cuerpo de él. Conmovido por la trágica historia de estos jóvenes, el dios de la montaña decidió inmortalizar su amor, creando una cascada con las lágrimas de la princesa indígena. Hoy en día, muchas personas
visitan la cascada de bailadores en el parque La Cascada de la India Carú. Esto es en Mérida, Venezuela. La leyenda del pájaro To es una antigua historia de origen maya, más exactamente de la península de Yucatán. Según dicen, que los aventureros que se adentran en las selvas de esas regiones son guiados por el pájaro To para encontrar cenotes, es decir, estanques naturales ubicados en cavernas. El To es un ave solitaria, que siempre está cerca de cuevas y sitios oscuros. Lo más característico de ella es su canto quejoso y su singular cola. Esta tiene un plumaje brillante que reluce con los rayos del sol. Esa cola se mueve como un péndulo y no es parecida a la de las demás aves de la región. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años esta ave formaba parte de la realeza natural. En aquel entonces tenía una larguísima cola de colores espectaculares. Era tan bella que por eso mismo se le consideraba un ave superior. Todos los animales admiraban su bello plumaje y la trataban con especial deferencia. Tan bella y admirada era esta ave que se volvió sumamente presuntuosa y banal. Decía que no podía trabajar porque temía que su bella cola se estropeara. Así que los demás pájaros tenían que conseguirle la comida y el agua, también elaborar sus nidos y preparar el sitio donde iba a dormir. El pájaro To no hacía prácticamente nada. Se levantaba tarde, luego se iba al jardín real, donde estaban las aves más bellas de toda la selva. Allí, todas se ponían a conversar banalidades y a reír de tonterías. Así pasaban todos los días de sus vidas. Por lo demás, el pájaro To era un ave extremadamente caprichosa. No se conformaba con cualquier alimento, sino que siempre quería lo mejor. Aunque los demás pájaros se esforzaban por complacerla, nunca parecía estar a gusto con nada. Una noche cualquiera, el búho, que era el más sabio de todos, dijo que se avecinaba una aterradora tormenta. De buena fuente, sabía que tormentas así solo había cada 50 años. Era algo inimaginable. Truenos, rayos y centellas caerían sobre toda la selva. Era necesario que construyeran un refugio para sobrevivir. Inmediatamente todos los pájaros se pusieron a trabajar. El pájaro carpintero, los guacamayos, los pericos y el tucán empezaron a cortar ramas para hacer un refugio. Los pájaros más grandes, como el pavo de monte y otros, llevaron las ramas más pesadas. Los pájaros pequeños, como los cuervos y las codornices, juntaron pasto y pequeñas plantas para colaborar en la construcción. Las nubes se veían cada vez más negras. Sin embargo, el pájaro To seguía como si nada estuviera ocurriendo. Solo estaba esperando a que los otros terminaran de construir el refugio para resguardarse en él. Sin embargo, los demás no daban abasto. Así que esta vez sí le recriminaron esa actitud. Molestos, le pidieron que también ayudara. El pájaro To se molestó por la exigencia de sus compañeros. Sin embargo, temiendo que lo dejaran sin lugar en el refugio, se unió a los constructores. Pasaron apenas unos cuantos minutos y se fatigó.
Tenía mucha pereza de trabajar como un obrero. Esto no estaba hecho para él. Así que aprovechó un descuido de los demás y se escondió en una cueva. Una vez estuvo dentro de la cueva, se recostó y se quedó dormido. Ni siquiera notó en qué momento comenzó la tormenta. Cayeron rayos y centellas, pero eso no lo despertó. Los pocos minutos en los que había trabajado lo dejaron exhausto. Lo malo es que la cueva era muy pequeña y toda su hermosa cola quedó colgando por fuera del lugar, pero eso no le importó. La tormenta duró todo un día y una noche, pero al día siguiente apareció el sol. Los demás pájaros salieron de su refugio y el pájaro de su cueva. Este pensó que todo sería igual. Tan pronto vio que la lluvia había cesado, se fue de nuevo al jardín real para seguir su rutina diaria. Sin embargo, cuando llegó, todos comenzaron a reírse de él. Poco quedaba de aquella cola majestuosa que la tormenta había destrozado por completo. Avergonzado, regresó a la cueva y no volvió a salir de allí. El castigo por su soberbia y su egoísmo fue tener que vivir solo en un sitio apartado y trabajar por siempre para guiar a los exploradores. Dice la leyenda maya que el ajolote encarna al dios maya del fuego y el rayo, Xolotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl. Para evitar ser sacrificado, adoptó la forma de este extraordinario anfibio. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación. Ahora mismo se evoca más que nunca este hermoso legado antropológico por una razón muy concreta. El ajolote, endémico del lago de Xochimilco, en México, está en peligro de extinción. Factores como la pérdida de su hábitat natural a causa de la aparición de nuevas especies invasoras, así como la sobreexplotación del hombre y la contaminación, explican dicha amenaza. Y sería sin duda una auténtica lástima que el ajolote mexicano dejara de existir en nuestro siempre amenazado ecosistema natural. Por ello es interesante evocar estas historias en las que el reino animal se entremezcla con lo cultural, porque el patrimonio de un país y hasta de un planeta también lo conforman sus pequeños seres vivos. Este en particular encierra una simbología y una apariencia de lo más especial. Son delicados anfibios con forma de renacuajos y llamativas melenas. Los ajolotes necesitan entornos acuáticos con aguas muy limpias y tranquilas y donde no exista tampoco contaminación acústica. El sonido de las grandes ciudades y del tráfico los estresa. El ajolote originario de México tiene una tonalidad marrón. Aquellos criados como mascotas tienen un tono blanco o rosáceo. Cuenta la leyenda maya del ajolote que en el amanecer de nuestros tiempos, los dioses se reunieron en la mítica Teotihuacán para crear el universo. Ahora bien, este acto primigenio y esplendoroso tenía un coste. El precio eran sus vidas.
Dice la historia y las voces populares que muchas deidades lo hicieron. Se lanzaron al fuego sin pensarlo, como Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. Sin embargo, hubo uno en concreto que se opuso a este acto salvaje. Xolotl, dios del fuego, de la muerte, del sol y también hermano gemelo de Quetzalcóatl, no quería morir. Pero su inmolación era más que necesaria para que la luz llegara al universo. Era una deidad poderosa y solo su cuerpo, consumiéndose entre las llamas, encendería la luz en el universo y el movimiento en los astros. Sin embargo, Xolotl huyó sin rumbo y a la desesperada. Tomó la forma de muchos animales, como la de un perro, e incluso logró transformarse en una planta de maíz. Sin embargo, la más llamativa de sus transformaciones fue la de un ajolote. Eligió el cuerpo de este animal porque vivía en el agua, era hermoso y también pequeño. Esperó pasar desapercibido. Sin embargo, el dios del viento siempre lograba descubrirlo. Era igual que el poderoso dios Xolotl se escondiera en el cuerpo de un singular anfibio. Tampoco tenía importancia que estuviera en el fondo de un río, entre el limo, las piedras y demás criaturas acuáticas. El dios del viento era hábil y sagaz, así que no tardó en descubrirlo también. Esa fue la última transformación del dios del fuego y del rayo. Poco después de su captura, se le llevó de regreso a Teotihuacán para finalizar el ritual. Se dice que con las primeras gotas de su sangre, todo nuestro universo empezó a iluminarse. También que apareció el quinto sol mexica y el inicio de una nueva era que, según las leyendas, es en la que vivimos ahora. Ahora bien, según la perspectiva náhuatl, desaparecerá con la llegada de los temblores. Asimismo, algunas fuentes señalan que el dios Xolotl no fue sacrificado. Se aprovechó parte de su sangre y después se le castigó, transformándolo para siempre en un ajolote por su acto cobarde. A pesar de que el dios azteca eligiera el cuerpo de un anfibio, lo cierto es que el ajolote es una criatura muy sensible. Los ajolotes fallecen con la más mínima contaminación del agua. Al ajolote se le llama también Axolotl, que significa monstruo de agua en náhuatl. A pesar de ser originario de México, fue en 1864 cuando estos anfibios se llevaron por primera vez a Europa. Desde entonces fueron criados en cautividad, adquiriendo ese cálido tono blanco o rosado. Sin embargo, los ajolotes originarios de México son marrones y cada vez existen menos ejemplares. La leyenda maya del ajolote dice también que si este animal es tan extraordinario, es porque el dios Xolotl sigue en él. Su singularidad, esa rareza que fascina a naturalistas y científicos, reside en su poder de regeneración. Esta criatura es capaz de regenerar sus extremidades en caso de que un depredador lo ataque. También puede hacer lo mismo con su corazón, su médula espinal y partes de su cerebro. La Universidad de Monash en Melbourne explicó la razón de esta particularidad extraordinaria en un estudio. La propia respuesta inflamatoria tras la lesión produce la eliminación de los patógenos y el tejido muerto. Después, se activan unos patrones moleculares que inician una progresiva regeneración de la parte u órganos afectados. Asombroso, no hay duda. Como curiosidad, cabe señalar que el genoma del ajolote es hasta 10 veces más largo que el del ser humano.
También se sabe que a veces al nacer tienen tanta hambre que llegan a devorar las extremidades de sus hermanos. Pero no pasa nada, porque, como ya sabemos, pueden regenerar cualquier parte de su cuerpo. Vistas estas singulares características, tal vez sí tengan en su ADN el legado de un dios maya. Cuenta una profecía de los indios Lakota que en algún momento volverá a nosotros la mujer del búfalo blanco. Se trata de una Huacán, una mujer sabia, portadora de magia, que restaurará con su poder la unión entre todos los hijos de la Madre Tierra. Su llegada contribuirá además a devolver nuestro equilibrio con la naturaleza, a restaurar ese legado ahora tan maltratado. Hay algo verdaderamente maravilloso en todas estas leyendas de los pueblos nativos americanos. No importa lo añejas que sean, no importan los siglos que hayan pasado, o incluso que nosotros mismos no contemos con dichas raíces étnicas o culturales. Esas tradiciones orales siempre nos dejan obligadas enseñanzas sobre las cuales reflexionar. Para los nativos americanos, el nacimiento de un búfalo blanco es un símbolo de renacimiento y armonía mundial. La leyenda de la mujer del búfalo blanco cuenta ya con más de 2000 años de antigüedad. Es un relato originario de la nación Lakota. Cuenta esta profecía que la mujer del búfalo blanco apareció en nuestro mundo hace ya más de 2000 años. Fue durante un periodo de gran hambruna, de guerras y desavenencias entre varios pueblos. La historia se inicia con dos jóvenes Lakota, dos guerreros que paseaban con sus flacos caballos buscando algo que cazar, cuando de pronto vislumbraron en el horizonte una figura femenina envuelta en una luz cálida, en una bruma de fascinantes destellos. La mujer iba acompañada de un búfalo blanco. Era alta, esbelta, y traía un vestido con bordados sagrados, una pluma en el cabello y hojas de salvia en la mano. Era muy hermosa, tanto que uno de los jóvenes guerreros no dudó un segundo en acercarse a ella con lujuria para poseerla. No obstante, y antes de que pudiera siquiera tocarle la piel, una nube de gran oscuridad se cernió sobre él, dirigiéndole un rayo de fuego. Quedó carbonizado a los pocos segundos. El otro joven guerrero se arrodilló de inmediato lleno de terror, pensando que también iba a correr la misma suerte. Sin embargo, la bella mujer no dudó en acariciar su cabello y, hablando su mismo idioma, le dijo que era una Huacán, una mujer santa que había venido a ayudarles. La mujer santa fue recibida con expectación en el pueblo Lakota. Le prepararon el mejor tipi y al acomodarla en el interior, la mañana se tornó en crepúsculo
y una luz ambarina con destellos rosados envolvió aquellas tierras donde se extendía la hambruna y la miseria. A pesar de ello, la gente intentó ofrecerle lo mejor que tenían: algunas raíces, algunos insectos, hierbas secas y agua fresca. Tras esto, la mujer del búfalo blanco enseñó al pueblo lakota a fumar en pipa. Les ofreció tabaco de corteza de sauce rojo y les animó a dar vueltas alrededor de las tiendas para honrar al sol, para crear un círculo de fuerza con la vida y dar las gracias. Más tarde les inició en una serie de prácticas espirituales, modos en los que reverenciar a la naturaleza, orando con las palabras correctas y llevando a cabo ritos ancestrales que el pueblo lakota había largamente olvidado. Asimismo, les invitó a entonar con ella cánticos para hacer feliz a la tierra, melodías, versos y entonaciones que debían dirigir a las 4 direcciones del universo. Les recordó también la importancia de practicar la ceremonia de la pipa de la paz. Ahí, donde hombres y mujeres debían reunirse para honrar sus almas, para honrar al propio grupo y su unión con el más allá. La mujer búfalo blanco se despidió después, indicándoles que mientras llevaran a cabo todas esas ceremonias sagradas y cuidaran de la tierra, ella les protegería. Asimismo, y antes de partir, trajo desde el horizonte una extensa manada de búfalos negros. Eran tantos que las montañas se cubrieron de oscuridad y el suelo temblaba bajo sus pies. El mundo bombeaba con fuerza de nuevo ante la llegada de estos animales que suponían, al fin y al cabo, la supervivencia para los nativos americanos. En el momento en que la mujer huacán desapareció, manadas de búfalos se le aparecieron a la gente. Y a partir de ese día, el búfalo le suministró a la gente carne, pieles para su ropa y tipis, y huesos para todas sus herramientas. La mujer santa los dejó diciendo: Toksha aquí Huashian Quinto, que quiere decir: los veré de nuevo. Un mensaje de contenida esperanza que al día de hoy se repite en muchos lakotas, soñando con un regreso donde esta presencia femenina logre una vez más purificar el mundo, traer armonía, equilibrio y espiritualidad a todas las naciones. Gracias por acompañarme en este viaje a través de leyendas tan distintas y sin embargo profundamente unidas por el amor a la tierra y a la vida. Si te gustó el episodio, te invito a compartirlo y seguir el podcast para no perderte ninguna historia. Yo soy Jenny de Bernardo y esto es Mitos y Leyendas de América, un espacio donde la memoria de los pueblos sigue viva en cada palabra. Hasta el próximo encuentro.